Lucas en el capítulo 16 y vamos a ver el versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, pues también en lo más va a ser injusto. Yo quisiera esta mañana continuar con la serie que empezamos la semana pasada, el domingo pasado, la serie de predicaciones que titulé el curso de formación cristiana. Y yo les comentaba el domingo pasado que el objetivo de esta serie que estamos empezando es aprender a cómo comportarnos como cristianos y cómo obedecer la palabra de Dios. Y también, de alguna manera, es reconocer los pecados y las faltas que nos estorban para tener una vida cristiana victoriosa, ¿no? Entonces tú solamente sabes si Dios te está hablando o te va a hablar a través de esta serie de enseñanzas o esta serie de predicaciones, y la idea no es solamente que te sientas mal. Está bien que te sientas mal, pero la idea no es esa. La idea es que me sienta mal para que el Espíritu Santo me redarguya y me transforme y me cambie y pueda entonces hacer las cosas correctas. Entonces, si en alguna de estas predicaciones que vamos a estar dando o alguna de estas enseñanzas, Dios te habla y te habla tremendamente y el Espíritu Santo te redarguye y el Espíritu Santo de alguna manera te contrista, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos contrista para arrepentimiento. Satanás nos contrista para condenarnos y juzgarnos y hacernos sentir mal, y que ese sentir mal nos dure toda la vida. Pero el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo nos contrista para hacernos sentir mal para que nos arrepintamos. Entonces, si el Espíritu Santo te redarguye a través de estas predicaciones, está bien, dile gracias, Señor, amén, acepto ese reto, acepto ese enfrentamiento a mi corazón, ¿verdad? Y ahora ayúdame a arrepentirme y arreglar mi vida y a redirigirla para comenzar a hacer tu voluntad y comenzar a vivir de acuerdo a tu palabra. Entonces, esta mañana vamos a tocar un nuevo tema. Dentro del curso de formación cristiana vamos a hablar de fidelidad contra infidelidad. Fíjate, la fidelidad es también sinónimo de lealtad. Y la definición de fidelidad sería ser firmes y persistentes o constantes en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido. O sea que podemos ser fieles en el matrimonio, podemos ser fieles en el trabajo, podemos ser fieles en la iglesia, podemos ser fieles a un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Porque es el estar firme, el estar persistente en afectos, ideas, obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido. Hoy en día hay mucha falta de fidelidad, porque vivimos en un mundo con un corazón endurecido que se caracteriza por la infidelidad y por la deslealtad. Y donde más se nota esto es en el matrimonio. A hombres y a mujeres en el mundo se les hace fácil renunciar, bueno, y aún en las iglesias, ¿verdad? Se les hace fácil renunciar a lo que se comprometieron delante de Dios y abandonan a su cónyuge, generalmente por otra persona. Por eso yo les digo a los jóvenes, ¿verdad? Antes de casarse, yo les digo, piénsalo bien, porque esto no es un compromiso, esto no es un pacto. No vas a adquirir un pacto con esta mujer, no vas a adquirir un pacto con este hombre por el próximo año, los próximos 3 años, o los próximos 5 años, o los próximos 10 años, o los próximos 20 años. Esto es un pacto para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. Y luego, si la mujer te sale longeva como su abuelita que tiene 140 años, pues te vas a molar, ¿verdad? Entonces, piénsalo bien. Antes de firmar ningún papel, antes de decir sí acepto, ¿verdad? Antes de comprometerte firmemente, acuérdate que es para toda la vida. O sea, hermano, escúchame, el pacto matrimonial es un paso en la vida
tremendamente súper archi recontra importante. No puedes jugar con eso. No es como un contrato laboral, no es como un contrato de renta de una casa. No. Estamos hablando de algo que es para toda la vida. Y escúchame, y estamos hablando de algo que te vas a comprometer no solamente con la persona que tienes enfrente de ti, que quieres que sea tu esposo o tu esposa, te vas a comprometer con Dios. A Dios le estás diciendo: Señor, yo te prometo a ti y le prometo a toda esta congregación que está aquí de testigo que yo le voy a ser fiel a esta mujer, yo le voy a ser fiel a este varón, hasta que la muerte nos separe. No importa si viene enfermedad, no importa si hay abundancia o escasez, no importa lo que pase, no importa cómo se ponga, no importa el carácter que le salga, no importa si se le cae el pelo o se hace gordito o le salen arrugas, no importa nada. Yo voy a serle fiel a este hombre, yo le voy a ser fiel a esta mujer. Y ese pacto, hermano, ese compromiso en el mundo, a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Dios, se les hace fácil renunciar y dice: no, es que ya había otra, ¿verdad? Que pues está más joven, está más bonita, me entiende más, me comprende más, me acepta más, me chiquea más y ya no quiero ser fiel al pacto que hice con aquella hace 20 años o hace 30 años o hace 40 años atrás. Y escúchame, hermano, y no quiero hablar del matrimonio esta mañana, no es esa el fin de hablar de fidelidad, pero aprovecho para decirte, en algunos casos el cónyuge, ¿verdad? Se dice así, el cónyuge engañado es infiel solo por vengarse. Ya teníamos un problema por causa de la infidelidad de mi cónyuge, ¿verdad? Y ahora yo lo complico más tomando la mala decisión emocional y sentimental de engañarla también a ella por pura y mera venganza. Y de todas maneras, él me fue infiel o ella me fue infiel y yo también le fui infiel porque yo me vengué y también busqué con quién lastimarla o con quién herirla como ella me hirió a mí. Y déjame decirte, hermano, Dios quiere librarnos de todos esos problemas y enseñarnos a desarrollar fidelidad. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos fieles, que seamos leales. Nos va mejor a ti y a mí cuando conocemos la voluntad de Dios y la obedecemos. Tristemente, también la infidelidad se ve reflejada en las iglesias. A personas se les hace fácil abandonar o renunciar su pacto con Dios. No estoy hablando esta mañana de salirnos de una congregación, no estamos hablando de eso. Podemos salir de una iglesia por diferentes causas o razones. Lo único que debemos tener cuidado cuando nos salimos de una iglesia, escúchame, es no salirnos por pequeñeces. Salirnos de una iglesia tendría que ser por razones de peso. Y yo nada más tengo 3 razones de peso por las cuales te puedes salir de una congregación. Porque están enseñando doctrina falsa, porque hay pecado en el liderazgo o porque hay un abuso de autoridad. Si dentro de la iglesia donde estás hay doctrina falsa, hay un pecado patente y palpable y comprobable en el liderazgo y hay abuso de autoridad pues entonces pues está bien, pues salte, ¿verdad? Pero si es porque el pastor se pone corbatas amarillas y a ti no te gusta, pues no te salgas por eso. Si es porque, puedo dar 1000 ejemplos, ¿no? Si es por una niñería, hermano, si es por una pequeñez, pues no te salgo de eso, no te salgas de ahí. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que más bien la gente se le hace fácil ser infiel o renunciar o abandonar, no a la iglesia, sino a Dios. Si quieres salirte de la iglesia porque hay alguna de esas 3 características que te acabo de mencionar, pues salte, pero no abandones a Dios. Necesitas ir a otra congregación, necesitas reunirte en otra iglesia, pero no abandones a Dios. Y hay gente que abandona a Dios, hay gente que es infiel con Dios
por diferentes razones. Yo anoté aquí algunas, ¿verdad? Porque Dios no contestó sus oraciones como ellos querían o en el tiempo que ellos querían. Y ya no quiero, ¿verdad? Ya no quiero no solamente no ir a la iglesia, ya no quiero saber de Dios y ya no quiero saber del cristianismo y ya no quiero ser cristiano porque Dios no me contestó como yo quería o en el tiempo que yo quería. O algunos abandonan a Dios o son infieles con Dios porque no soportan el rechazo de familiares o conocidos. Y como mi mami me dejó de hablar, como mi abuelita me desheredó, pues entonces yo eso no lo soporto y entonces yo prefiero el amor de mi abuelita y el amor de mi mami y el amor de mis compadres, que ellos no me abandonen y entonces yo prefiero abandonar al Señor. O porque no pudieron, fíjate, vencer la tentación del pecado y regresaron al mundo. O porque fueron vencidos por el pecado. No pudieron dejar el alcoholismo, o no pudieron dejar los bailes, o no pudieron dejar, qué sé yo, cualquier cosa. Y entonces dijeron, ¿sabes qué, hermano? Yo decido más por eso que por el Señor. Yo decido más por el mundo, o yo decido más por lo que a mi carne le gusta que por Dios. Y déjame decirte, en contraste a esto, Job fue fiel a pesar de todo lo que le sucedió y a pesar de todo lo que le pasó. Job permaneció fiel y estable y constante y firme con el Señor. Y hoy vamos a ver, hermano, qué dice la Biblia sobre cómo podemos ser fieles y cómo podemos vencer la infidelidad. Y el contexto de la cita base que yo les leí al principio en Lucas capítulo 16, verso 10, está hablando sobre el dinero. Y dice ahí Jesús que si somos fieles en lo muy poco, también demostraremos fidelidad en lo mucho. Y el dinero es un área clave que refleja lo que hay en nuestro corazón. Pero debemos aprender a ser fieles en lo muy poco, no solamente en cuanto al dinero, sino en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Y te quiero poner varios ejemplos. Por ejemplo, ve conmigo a Primera de Samuel, al capítulo 26. Y solamente vamos a leer un versículo, el versículo 23. Dice David, y Jehová pague a cada uno su justicia, escucha, y su lealtad. Jehová pague a cada quien su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, le está hablando a Saúl, Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Fíjate, en la historia de David tuvo dos oportunidades para matar a Saúl. Esta era la segunda vez que David tenía la oportunidad, aquí en el capítulo 26, para matar a Saúl. Pero él tomó la decisión de serle fiel al rey. Dice, yo no quise. Dios me dio a mí, dice David, la oportunidad de matarte hoy, pero yo no quise. Yo decidí, dice David, ser fiel a pesar de la locura de Saúl, a pesar de las acciones de Saúl en contra de David. David era fiel a Dios. La primera persona a la cual David le tuvo fidelidad fue al Señor. Y por ser fiel a Dios, David podía serle fiel también a Saúl en su calidad de rey. Pero déjame decirte esto, hermano, la fidelidad de David comenzó y se demostró, tomando la cita base que leímos al principio, en lo muy poco. La fidelidad de David no comenzó allí respetando la vida de Saúl. La fidelidad de David comenzó cuando David tenía muy poco. En Primera de Samuel, no vayas ahí, pero en el capítulo 17 dice que el padre de David, cuando David era todavía un chamaco, lo mandó a sus hermanos que estaban en la guerra en contra de los filisteos. Cuando llegó David, se entera de todas las amenazas que Goliat estaba haciendo en contra del pueblo de Israel. Y en el versículo 28 dice que su hermano Eliab le reclama y le pregunta, ¿con quién dejaste las pocas ovejas que se supone debes estar cuidando en el desierto?
Esas pocas ovejas, David las cuidaba con su vida. En el versículo, ahí en el capítulo 17, del verso 34 al verso 35, dice que David las arrebataba del hocico de osos y de leones y las defendía con su vida. O sea que, hermano, la acusación de Eliab no tenía fundamento, porque aún en el versículo 20, David dice que antes de salir para obedecer el encargo de su padre, tuvo el cuidado de poner esas pocas ovejas bajo la protección de otro pastor. Déjame decirte, hermano, una persona infiel diría, pues qué me importa, ¿verdad? ¿Qué me importan las ovejitas estas? Son bien poquitas, pues hay que se queden. Y yo me voy a ver lo que me encomendó mi papá, me voy a ver a mis hermanos y por ahí sirve que veo la batalla, veo la guerra y hay las ovejitas, pues hay que se cuiden solas, ¿verdad? Son 5 ovejitas, son bien poquitas. Pero aunque es verdad que eran poquitas ovejas, David las dejó encargadas con un pastor fiel. Y él le dice a Saúl, y a esas poquitas ovejas yo las defiendo con mi vida, del hocico de lobos y del hocico de osos y de leones, yo las arrebato y se las quito, ¿verdad? Porque esas ovejitas son mis ovejitas, ¿no? David demostró ser fiel en lo muy poco, hermano, y cuando llegó a lo mucho, cuando llegó al trono, cuando llegó al reino, también demostró una gran fidelidad hacia Dios y hacia el pueblo de Dios, o sea, hacia el pueblo de Israel. Es decir que lo que te estoy hablando esta mañana, hermano, es no solo ser fiel en lo muy poco materialmente, sino que debemos ser fieles cuando tenemos muy poco en todas las áreas de nuestra vida. Ay, hermano, yo tengo un carrito viejo, un bochito modelo 54, ¿no? Que no vale la pena cuidar. Pero va a haber, hermano, cuando yo tenga un carro nuevo, un carro del año, ese sí lo voy a cuidar. A ese sí lo voy a lavar todos los días y a ese sí le voy a llevar a hacer mantenimiento y le voy a cambiar llantas cuando se le tenga que cambiar. No, hermano, si no sabes cuidar tu carro viejito, no vas a cuidar tu carro nuevo. Tengo un empleo, ay, hermano, pues es un empleo mediocre y yo lo hago realmente mediocremente, pero cuando sea jefe, ahí sí usted va a ver, le voy a echar muchas ganas, ¿no? Si lo que haces ahorita, que es mediocre, que es sencillo, que no vale la pena, lo haces mal, cuando seas jefe, es más, no vas a llegar a ser jefe, pero cuando tengas más, no vas a poder echarle más ganas de las que le echas ahora en lo poco. Hermano, es que nosotros no damos nada a la iglesia ni a los pobres porque hermano, ganamos muy poquito. Pero cuando ganemos miles, uy, hermano, cuando nos saquemos la lotería de 3 millones de dólares, uy, hermano, ahí usted va a ver cuánto vamos a dar. No vas a dar. Porque si no eres fiel dando lo poquito, tampoco vas a ser fiel cuando tengas lo mucho. Hermano, es que esta casa la rento y por eso no la cuido, ¿no? Ay, que el niño raye las paredes y nunca la barremos, nunca la aseamos, el techo se está minando el agua. Pero hermano, cuando tenga una casa propia, hermano, esa casa sí la vamos a cuidar. No, es lo mismo. David tenía todos los pretextos para no serle fiel a Saúl. Y déjame decirte esto, nadie le hubiera reclamado, nadie le hubiera reprochado si él hubiera matado o si él le hubiera dado un golpe de estado a Saúl. Déjame decirte, tenía de su lado a Dios, que ya lo había ungido como rey. Tenía de su lado al profeta Samuel. Tenía de su lado a un ejército de 600 hombres valientes que daban la vida por él. Tenía de su lado a todo el pueblo de Israel que se daban cuenta que Saúl verdaderamente estaba loco. Tenía de su lado a toda esta gente, pero él decidió ser fiel a toda costa, escucha, ser fiel a toda costa y pagar el precio. Y ese precio le costó entre 8 y 10 años de sufrimiento y quebrantamiento. Yo te digo, volviendo al matrimonio, tú hiciste un pacto.
Nadie, bueno, yo espero, ¿verdad? Nadie te obligó. Nadie te manipuló, nadie te llevó a la fuerza al altar. Tú hiciste un pacto con un hombre, tú hiciste un pacto con una mujer y debes ser fiel a toda costa y debes pagar el precio. Y te voy a decir más, porque al final de cuentas tú la escogiste, tú lo escogiste. Debemos ser fiel para decidir pagar el precio a toda costa. Entonces, fíjate, lo que te he venido diciendo hasta ahora es que debemos mostrar fidelidad en 5 áreas. Número 1, necesitamos mostrar fidelidad a Dios. Número 2, necesitamos mostrar fidelidad en el matrimonio. Número 3, necesitamos mostrar fidelidad en la familia. Número 4, necesitamos mostrar fidelidad en la iglesia. Y número 5, necesitamos mostrar fidelidad con nuestros líderes espirituales. Finalmente, como dice ahí la cita que acabamos de leer, dice David, Dios pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Dios pagará a cada uno su justicia y su fidelidad. Al final, la fidelidad o la infidelidad van a ser recompensadas por Dios. Tú vas a llegar un día a la presencia del Señor, todos vamos a llegar un día a la presencia del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas. Y esas cuentas, en esas cuentas van incluidas nuestra fidelidad o nuestra infidelidad. Y Dios va a pagar tu fidelidad y Dios va a pagar también tu infidelidad. Fíjate, ve conmigo, Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer versos 4 y 5. Dice, oye Israel, escucha, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso, hermano, déjame decirte esta mañana, es una orden. Dios nos ordena amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si amamos a Dios como una decisión, pues no nos va a costar ningún trabajo ser fieles. Una persona fiel es el producto de su amor hacia con Dios. Por eso es que cristianismo, hermano, no puede ser religión, es más bien una relación de amor. Cristianismo no es religión, es una relación que tú tienes de amor con Dios y en esa relación de amor hay fidelidad. Si somos fieles a Dios, como consecuencia, entonces también seremos fieles a nuestro prójimo. Si yo soy fiel a Dios, voy a ser fiel a Mireya. Pero si soy fiel a Dios y soy fiel a Mireya, también voy a ser fiel a Abby y a Daniel. Y si soy fiel a Dios y le soy fiel a Mireya y le soy fiel a Abby y a Daniel, soy fiel también entonces con ustedes. Jesús puso el ejemplo al ser fiel a la voluntad del Padre y a su plan de redención. Entonces, si amamos a Dios, seremos fieles, no solo para seguirle o para permanecer en Él hasta el final, sino para obedecer sus mandamientos y sus ordenanzas. Ve conmigo a Gálatas, al capítulo 5, versos 22 y 23. Donde nos habla del fruto del Espíritu. Y dice ahí el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, la palabra fe allí en el griego es la palabra pistis. Esa palabra se puede traducir como fe, pero en el caso de esta cita de Gálatas capítulo 5 versículo 23, la traducción más correcta es fidelidad. Entonces, la Biblia nos enseña que la fidelidad es parte del fruto del Espíritu. Y nosotros hemos aprendido aquí en esta congregación, hermano, que no podemos dar fruto de nada
si no permanecemos en Él. Eso está según el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Si no permanecemos en Dios, si tú y yo no permanecemos en el Señor, no podemos dar fruto de nada. Es decir, que no es por nuestras fuerzas que podamos ser fieles. No se trata de echarle ganas, se trata de buscar a Dios para que Él pueda ayudarnos a permanecer en fidelidad. Si fuera por ti, si fuera por mí, seríamos muy infieles, hermano, porque tú y yo tenemos un corazón que necesita ser cambiado y transformado, un corazón educado de acuerdo al mundo. Pero es que Dios va cambiando nuestro corazón, es que Dios va transformando nuestro corazón, que tú y yo somos ayudados por el Espíritu Santo, somos transformados por el Espíritu Santo, somos cambiados por el Espíritu Santo para permanecer en fidelidad. Entonces, entre más tú y yo buscamos a Dios, más fieles vamos a ser, porque la fidelidad viene como consecuencia de buscar intimidad y relación con Dios. Entonces, para eso, pues tú y yo debemos practicar las disciplinas espirituales para poder ser llenos del Espíritu Santo y manifestar en nuestra vida el fruto de amor, el fruto de gozo, el fruto de paz, pero también el fruto de fidelidad. Cuando tú estés orando, hermano, cuando tú estés buscando a Dios en lo personal, tú necesitas orar y decirle: Señor, ayúdame a producir fruto de fidelidad. Ayúdame a ser fiel contigo primeramente. Ayúdame a ser fiel a ti primeramente. Escucha, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del pastor, estoy hablando de ser fiel a Dios. Ayúdame a ser fiel contigo, Señor. Si tú me ayudas a ser fiel contigo, entonces tú también me vas a ayudar a ser fiel con esta mujer, con este hombre con el cual yo decidí casarme y que probablemente me está haciendo difícil ser fiel. Porque tiene un carácter, porque tiene una personalidad, porque tiene una maña, ¿verdad? Porque ya llevamos 10, 20, 30, 40 años casados. Pero no importa, Señor, a pesar de y por encima de, ayúdame, enséñame, revélame cómo puedo seguir siendo fiel. Yo de mis ganas, dices tú, ¿verdad? Como mujer o como hombre, ya lo hubiera cambiado, ¿no? Pero tú me das la fuerza, tú me das el poder para demostrar frutos de fidelidad a favor de esta mujer, a favor de este varón. Tú me ayudas a ser fiel en la iglesia donde tú me colocaste. Tú me ayudas a ser fiel bajo los líderes que tú me pusiste. Tú derramas sobre mi vida, Espíritu Santo, poder y autoridad para yo poder demostrar o sacar o fluir frutos de amor, gozo, paz y fidelidad. Ahora, fíjate, te voy a llevar a una cita, segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 16 y 17, dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Ningún cristiano en Roma estuvo en la primera audiencia legal en contra de Pablo. Lo dejaron solo. Tuvo que hacer su defensa o tuvo que hacer su alegato, ¿verdad? Completamente solo. No contaba con un abogado, no contaba con testigos que lo ayudaran o que lo defendieran. Los que podían ayudarlo o defenderlo, tristemente, vergonzosamente, hermano, lo abandonaron. Y dicen algunos teólogos que probablemente fue por miedo, porque dijeron: yo no voy a defender a Pablo, ¿verdad? ¿Qué tal que ahí también me agarran a mí por ser cristiano? Las cosas para los cristianos en ese momento estaban color de hormiga, había mucha persecución, muchos morían,
Y entonces probablemente la gente dijo, ¿sabes qué? Yo mejor ni nos aparecemos por el juzgado donde va a estar Pablo siendo sentenciado, porque también a nosotros nos van a echar mano, ¿no? Y Pablo considera tan grave la infidelidad de sus hermanos que le suplica a Dios que no les tome en cuenta ese pecado. ¿Cuál pecado, hermano? El pecado de infidelidad. Pero déjame decirte algo. Por encima de que lo abandonaron y lo dejaron solo y nadie estuvo a su lado, Pablo, escucha esto por favor, no se dejó amargar por esta experiencia. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo conocía la fidelidad del Señor. Y Pablo dice, nadie estuvo conmigo, pero Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo y me dio fuerzas, me permitió predicar y me libró, dice ahí la cita, de la boca del león. Déjame decirte esto, hermano. Nuestro cónyuge o cónyuge, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores, pueden portarse deslealmente con nosotros. Cualquiera de ellos, cualquiera de esa lista que te acabo de dar, familiares, amigos, hermanos en Cristo, pastores, cualquiera de ellos en un momento dado se pueden portar deslealmente con nosotros, pueden sernos infieles. Y eso es doloroso y eso es triste, pero no debemos permitir que la amargura contamine nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como Pablo, hermano, tú y yo siempre estamos seguros que Dios está con nosotros, que Él no nos abandona y que Él es el único que siempre va a permanecer fiel. Los demás nos pueden dar la espalda, Dios nunca nos da la espalda. Los demás nos pueden dejar, Dios nunca nos deja. Los demás nos pueden abandonar, Dios nunca nos abandona. Y esa es nuestra ancla, esa es nuestra firmeza, esa es nuestra esperanza. Dios está conmigo. Este hombre, esta mujer pudo haberme sido infiel. Este hombre, esta mujer pudo haberme dado la espalda. Pero Dios estuvo conmigo, Dios está conmigo. Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar. Él va a estar de mi lado, Él va a sacar la cara por mí y me va a ayudar y me va a defender en el momento que yo más lo necesite. Y no me voy a amargar, no voy a odiar, no voy a guardar rencor, no voy a guardar coraje por lo que esta persona o este grupo de personas o estos líderes espirituales hicieron en contra mía. Dios está conmigo. Ahora, yo voy a terminar diciéndote lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Fíjate, y con esto terminamos, esta es mi última cita. Y fíjate el versículo 10. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Ahí en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Y luego agrega el Señor y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Déjame decirte, hermano, yo creo con todo mi corazón que estamos en el final de los tiempos. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sé. Pudiera ser que viene el año que viene, pudiera ser que viene dentro de 10 años o pudiera ser que viene dentro de 20 años más o 10 o 50 años más. Pero de que nos estamos acercando al final de los tiempos, eso no hay duda, hermano, nos estamos acercando al final de los tiempos. Y la palabra dice que cuando venga el tiempo de la prueba y de la tribulación, es cuando las cosas se van a poner para ti y para mí como cristianos, si todavía estamos vivos para ese momento, las cosas se van a poner serias. Y es donde se va a demostrar nuestra verdadera fidelidad. Y yo te digo algo, retomando a lo que hablábamos en el principio, si no fuimos fieles en lo muy poco, si no fuimos fieles en los tiempos de paz y de libertad, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer en lo mucho? ¿Cómo vamos a ser fieles en los tiempos de persecución y de tribulación y de dificultades? Si en los tiempos buenos, entre comillas buenos, ¿verdad? O sea, estos que estamos viviendo ahorita precisamente, no fuimos fieles para buscar a Dios,
No fuimos fieles para practicar las disciplinas espirituales, para orar, ayunar, leer la palabra, congregarnos, dar. En los tiempos malos, hermano, no solamente seremos infieles, sino que corremos el riesgo de que nuestra infidelidad se convierta, en una negación. Es ahora, en este tiempo de paz y libertad, cuando debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a dar fruto de fidelidad. Es ahora donde debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios y donde debemos poner fundamentos y cimientos de fidelidad, no solamente a Dios, también a nuestro prójimo. Porque cuando lleguen los tiempos difíciles, hermano, si no fuimos fieles ahora, no vamos a poder salir victoriosos y aprobados en fidelidad. Entonces, es tiempo hoy de decirle al Señor: Señor, derrama sobre mi vida fruto de fidelidad. Vuelvo a repetir, primeramente a ti, Señor, y después, partiendo de mi esposa, de mi esposo, hacia abajo, ¿verdad? Hasta llegar a líderes espirituales, ¿no? Entonces, pregunto, ¿cuántos necesitan pedirle perdón a Dios si en el pasado fueron infieles o si en el pasado demostraron no mucha fidelidad, por ejemplo, a Dios o al matrimonio o a la familia o a la iglesia? No a esta iglesia, pero tal vez a otra iglesia de donde saliste, o no a nosotros, a Paco y a mí como líderes espirituales, sino a otros líderes espirituales que dejaste en el camino. Y a lo mejor necesitamos, la primera cosa es arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, perdóname. A lo mejor alguien fue infiel aquí en el matrimonio antes de venir a Cristo. Ya le pediste perdón a Dios, está bien, pero ahora vamos a renovar nuestro pacto y a decirle al Señor: Señor, perdóname por mi infidelidad en el pasado. Mi infidelidad en el pasado en mi matrimonio, o mi infidelidad en el pasado en la congregación donde estaba, o mi infidelidad en el pasado a ti, Señor, porque hubo 3 o 4 o 5 o 6 años que te abandoné, te dejé, ¿verdad? Perdóname por eso. Y derrama sobre mi vida fruto a partir de ahora, un fruto de fidelidad. ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Y dile al Señor esta mañana: Padre, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento por mi infidelidad, Señor. Y menciona a quién le has sido infiel. Fíjate, escúchame, a lo mejor has sido infiel a tu esposo o a tu esposa, y no al grado de involucrarte con otra persona, pero en el grado de fantasear con otra gente o con otra persona, o ver pornografía, o tener pensamientos, o tener ilusiones con otra mujer o con otro hombre. Y a lo mejor nunca llegaste a hacerlo, a lo mejor nunca hubo nada, pero eso es infidelidad. Y ahí donde estás, hermano, yo te decía en la mañana al empezar esta reunión que nos vamos a sentir incómodos y que Dios nos va a apretar las tuercas, y eso va a doler, pero eso es bueno, hermano, que el Espíritu Santo nos redarguya para poder pedir perdón, para poder arrepentirnos y para que Dios nos limpie y nos cambie y nos transforme. Entonces, si este es tu caso en tu matrimonio, pídele perdón a Dios. A lo mejor has visto a alguien, has conocido a alguien que te ha enamorado o que te ha ilusionado, pero estás casado con un hombre, con una mujer. Eso es infidelidad. La Biblia dice, Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No hace falta que te la lleves al hotel, no hace falta que vivas con ella y vivas además con tu esposa. El simple hecho de codiciarla, ya adulteraste, ya fuiste infiel. Y escúchame, hermano, tú y yo a lo mejor esta mañana necesitamos pedirle perdón a Dios en esa área y decirle: Señor, perdóname porque en mi corazón
A lo mejor no en mis actos, a lo mejor no en mis hechos, pero en mi corazón, en mi mente, yo he sido infiel con esta mujer, con este hombre, con el cual yo hice un pacto, con el cual yo prometí ser fiel hasta la muerte. Señor, hoy me arrepiento. Hoy nos arrepentimos. Hoy nos arrepentimos y en el pasado fuimos infieles en nuestro matrimonio y aún hubo un divorcio. Y ahora estamos casados con otra persona, pero en el pasado fuimos infieles de alguna manera, a lo mejor aún por venganza. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos si fuimos infieles a alguna congregación. Perdónanos si salimos de una congregación por pequeñeces, por niñerías, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos si fuimos infieles con líderes espirituales o perdónanos si fuimos infieles con nuestra familia. Perdónanos si hemos sido infieles en algún trabajo, un trabajo que tal vez tú nos diste, pero que nosotros no cuidamos, que nosotros despreciamos. Perdónanos, Señor. Perdona toda infidelidad que haya habido en tu pueblo. Perdona toda infidelidad que haya habido en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y yo quiero que pienses, hermano, ¿a quién le he sido infiel? No solamente hablando del matrimonio, hablando de todas las áreas de mi vida. ¿A quién le he sido infiel? A lo mejor fui infiel con mi padre, con mi madre, en el sentido de ser rebelde, obstinado, necio, terco. Perdóname, Señor. Perdona toda infidelidad de mi corazón. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, dile al Señor esta mañana, yo te pido que tú pongas fruto de fidelidad en mi vida. Que yo pueda ser un hombre, que yo pueda ser una mujer que sea fiel. Primeramente, que sea fiel contigo, Señor. Y después, con todos mis demás hermanos o personas, familiares, matrimonio, amigos, líderes espirituales, iglesia, trabajo, gente de trabajo. Padre, que yo pueda ser una mujer, un hombre fiel y leal en el nombre de Cristo Jesús. Que yo pueda ser fiel como David a toda costa, Señor, a cualquier precio, y que si tengo que pagar un precio a causa de mi fidelidad, pues, Señor, que así sea, Padre, que yo esté dispuesto a pagarlo. Dile al Señor conmigo esta mañana, Padre, que en estos tiempos de paz y de tranquilidad, donde podemos con mucha libertad venir a la iglesia y leer la Biblia y orar y buscarte a ti, que en estos tiempos de paz y tranquilidad yo pueda ser fiel, Señor. Yo pueda ser fiel a ti, yo pueda ser fiel a la iglesia, yo pueda ser fiel a buscarte. Para que cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos de prueba, cuando vengan los tiempos de tribulación, que yo no sé cuándo van a venir, pero cuando vengan, Señor, yo pueda verdaderamente dar fruto, Señor, y demostrar mi fidelidad. Que ahora se pongan las bases de fidelidad en mi vida, que ahora se pongan las bases de fidelidad en mi corazón, Señor, para que cuando vengan los tiempos difíciles, ese fruto sea probado y yo pueda salir aprobado en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén.